¿Por qué Jesús es el único camino, la única verdad, la vida? ¿Por qué por medio de Jesús es que podemos llegar al Padre? Dice la Escritura en Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Te voy a explicar por qué. Jesús no es un camino, Jesús es el único camino. Jesús no es una verdad, Jesús es la única verdad. ¿Y por qué Jesús y por qué no alguna otra religión? ¿Por qué no algún otro Dios? Te lo voy a explicar y va a ser muy fácil de que tú lo puedas entender. Vas a ver. Te voy a poner el ejemplo del pararrayos. Tú sabes cómo funciona un pararrayos, ¿no? Viene un rayo y cae con toda su ira, con toda su furia en un pararrayos que se asemeja a una antena. Entonces cae todo ese rayo con toda su furia allí. ¿Y qué ocurre? Todos los aparatos electrónicos de ese edificio o del avión o donde esté el pararrayos no sufren ningún daño porque la potencia de la magnitud de la electricidad es regularizada. El pararrayos sufre todo el daño de la furia, de la ira del rayo. Y mientras entonces las refrigeradoras, los microondas, los estéreos o equipos de sonido, todo sigue normal. ¿Por qué? Porque la ira lo sufrió el pararrayos. Si no hubiese estado ese pararrayos, si hubiese caído el rayo ahí, entonces todo se funde. Todo se funde. Si el pararrayos cae en un avión, el avión se destruye también. Entonces el pararrayos sirve para detener toda esa ira, toda esa furia, toda esa electricidad, toda esa potencia que va con todo ahí. Entonces se regulariza el voltaje. Entonces exactamente pasa lo mismo con Jesús. La ira de Dios vino con todo para condenar el pecado, porque Dios Padre no puede declarar inocente al culpable. Dios es santo, sumamente santo, y como es supremamente santo, no puede contaminar su reino, declarando inocente a un pecador. Entonces, para que Dios mantenga purificado su reino, necesita castigar con toda su ira, con toda su furia, cualquier tipo de pecado que cualquier ser humano haya cometido. Entonces Jesús fue como ese pararrayos. Vino toda la ira de Dios, toda su santidad, su justicia como juez justo, como juez verdadero, para condenar el pecado de la humanidad, condenar tu pecado, condenar mi pecado en el cuerpo de Jesús. Jesús fue ese pararrayos. Jesús tomó nuestras mentiras, Jesús tomó nuestros pecados, cualquiera que sea el pecado que tú hayas cometido, Jesús lo llevó en su cuerpo. Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Entonces la ira de Dios vino sobre Jesús para que tú y yo fuésemos declarados inocentes. Entonces la ira de Dios ya condenó tu pecado y ya condenó mi pecado en el cuerpo de Jesús, tal como el rayo llegó al pararrayos para que todos los electrodomésticos siguieran funcionando. La ira de Dios vino de igual manera sobre Jesús para que toda la humanidad siguiera viviendo. Por eso es de que hoy no se abre la tierra y nos traga después de que hayamos cometido cualquier pecado. Por eso es de que hoy tú ves a toda la humanidad haciendo, deshaciendo como se le da la gana, porque la ira de Dios ya cayó sobre Jesús. Pero ese tiempo se llama el tiempo de la gracia, el tiempo de perdón, el tiempo de aceptación, el tiempo de misericordia. Pero ese tiempo se va a terminar. Por eso hoy es el día para que le entreguemos nuestra vida a Jesús. Hoy es el tiempo de que tú y yo le entreguemos nuestro corazón a Jesús, que le entreguemos nuestra vida, que declaremos que Jesús es el Señor. La Escritura dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La Escritura dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a quienes creyeron en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el tiempo de salvación es ahora. Es por eso que no son las buenas obras, aunque hay que hacerlas, no son las reglas, aunque hay que seguirlas, sino que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Una vez escuché una historia de unos que estaban en el cielo y empezaron a decirse unos a otros, ¿y tú por qué estás aquí? Bueno, yo porque oraba mucho. Otro decía, yo porque diezmé, ofrendé, hice vigilias, hice ayunos. Otro decía, porque yo evangelicé muchas almas. Y así cada uno empezó a presentar sus razones por las cuales estaban en el cielo. Jesús, escuchando a estos hombres, se les acerca
Y les dice, por eso ustedes están aquí en el cielo. Sí, Señor, por eso estamos aquí en el cielo. Entonces viene Jesús y les enseña las marcas en sus manos, en su costado y en sus pies, y les pregunta, entonces, ¿qué significan estas heridas? ¿Qué significa estas llagas? Y ellos entendieron que si ellos estaban salvos, si estaban en el cielo, fue por Jesús, fue por su sacrificio en la cruz del Calvario, fue porque Él fue ese pararrayos que llevó toda la ira de Dios para condenar el pecado de la humanidad en el cuerpo de Jesús. Fue por creer en Jesús, en su sacrificio, por su amor manifestado, el haberse puesto en nuestro lugar para llevar la condenación de nuestro pecado. Condenación que nosotros merecíamos llevar y no Jesús. Por ende, somos salvos. Y es por eso que no es la religión la que salva, es por eso de que no es cualquier Dios el que salva, sino es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús no es uno de los caminos, es el único camino que nos puede traer salvación, liberación, restauración. Que de hecho eso es lo que significa el nombre de Jesús. El nombre de Jesús significa salvación, sanidad, liberación y restauración. Porque cuando tú recibes a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, tú recibes salvación de la condenación eterna del pecado, sanidad de cualquier enfermedad y dolencia, porque dice Isaías 53:5 que por su herida fuimos nosotros sanados. Salmo 103, verso 3 dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y a quien sana todas nuestras dolencias. Nos da liberación porque nos libera de ataduras, de vicios, de malos hábitos que nosotros con nuestras propias fuerzas no podíamos superar. Entonces Él nos da la gracia, el poder y la habilidad divina para superarlo y vencerlo y seguir adelante. Y restauración, porque pues nuestra mala manera de vivir, nuestra terca voluntad egoísta, nuestra idolatría hacia nosotros mismos o algún pecado o algún vicio nos destruyeron. Entonces, ¿qué hace Jesús? Nos restaura todas las áreas donde nosotros fuimos destruidos. Entonces Él nos da una vida nueva. Es por ende entonces de que necesitamos a Jesús. Y no estamos hablando de una religión, porque cambiarse de religión es pasar a un enfermo de una cama a otra cama. Sigue igual de enfermo. Lo que necesita es la cura, la solución, la medicina. Y esa cura se llama Jesús, Jesús de Nazaret, que nació, creció, murió y resucitó y está pronto por venir. Así que yo quiero hacerte la invitación nuevamente a que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Te repito, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a quienes creyeron en su nombre, se les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Romanos capítulo 10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca eso, que Dios lo levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Tú puedes decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te necesito. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que entres en mi vida y me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Ya no quiero seguir viviendo de la misma manera como he estado viviendo. Necesito que tú entres en mi vida. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados en mi lugar y que resucitaste el tercer día y que estás por venir. En tu nombre, amén. Estoy seguro que si tú haces esta oración y le entregas tu vida a Jesús, tu vida va a ser completamente diferente. Me pasó a mí hace casi 33 años. Este año cumpliré 33 años de haberle entregado mi vida a Jesús y te aseguro que nuestras vidas nunca más serán igual después de entregarle nuestra vida a Jesús, como yo. Así que bueno, espero que sigas adelante. Congrégate en una iglesia donde Jesús sea el centro, donde Jesús sea el Señor, donde estudien la Biblia, donde adoren su nombre, donde haya amor. Porque donde hay amor está Dios. El amor de Dios. No el amor humano, el amor de Dios. Dios te bendiga, te guarde, proteja, te prospere. Muchas bendiciones. Bye.